Hola Vivi, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Vivi. Bueno, acá vamos en este conversatorio, en este espacio de encuentro, con Vivi Breide, a quien hemos invitado justamente en el Día del Psicopedagogo, ¿no? Y en el marco de la jornada del Día del Psicopedagogo que estamos organizando desde el Departamento de Psicopedagogía, como lo hacemos cada año. Bueno, de alguna manera para hacerle honor a nuestra disciplina, a nuestra práctica. Y justamente este año, ¿no? Hemos llamado a esta jornada la psicopedagogía en tiempos de pandemia, no podía ser de otro modo, ¿no? Con todo este contexto que estamos viviendo a nivel internacional, a nivel nacional y también local. Y bueno, y la invitación fue a Vivi Breide, a esta colega tan querida por todos nosotros, por toda la carrera, bueno, y en lo personal, siempre sumamente agradecida, siempre pensando en vos, Vivi, con todos tus aportes, con toda tu presencia, en tantas familias, en tantas vidas, en tantos niños, en tantos procesos de aprendizaje, diría yo, ¿no? Sí, tal Y cual. bueno, y cuando organizábamos esta jornada, bueno, fuimos pensando en distintos, justamente colegas, ¿no? Que pudieran aportar su mirada de qué estaba pasando, ¿no? En tiempos de pandemia, con la psicopedagogía, con el aporte que hace la psicopedagogía en estos tiempos, porque si hay algo, ¿no? Que ha interpelado justamente este tiempo de pandemia y particularmente de aislamiento social, ¿no? Preventivo y obligatorio, que es lo que estamos también viviendo, es nuestra capacidad de aprendizaje, ¿no? Y en esta organización pensábamos, bueno, qué estaba pasando justamente, ¿no? Con esta clínica con niños, con adolescentes, a nivel nacional, pero también y particularmente a nivel local, ¿no? Y me pareció en ese sentido sumamente importante tu mirada, Vivi, porque recién justamente hablábamos de tu trayectoria, ¿no? En este campo, en este plano, y vos me hablabas de 30 años de trabajo en este sentido, con lo cual me parece que claramente sos un referente importante, ¿no? Como colega, para nuestros estudiantes que están en formación y por supuesto, como decía recién, también a nivel social, ¿no? Porque has atendido, has acompañado procesos de muchos niños, de muchos adolescentes y también de muchas familias. Con lo cual, bueno, por supuesto agradecerte siempre tu buena disposición, estar siempre presente para nosotros, acompañándonos en esto que es pensar el aprendizaje, pensarnos los psicopedagogos. Y bueno, y con Vivi estuvimos pensando también en cómo denominar este conversatorio o este espacio de encuentro entre las dos, porque lo que dijimos era justamente juntarnos a conversar. eh, y bueno, y decidimos, ¿no? Hay un nombre posible que tiene que ver con el acontecer de la pandemia desde la práctica clínica psicopedagógica en la comarca. ¿eh? Me pareció Sí. hermoso ese título, bien encuadrado. Así que bueno, te doy la palabra a vos, Vivi, en principio, para que agregues algo más a esta introducción que he hecho. Bueno, no, yo muy agradecida con tu introducción, pero también muy sentida afectivamente porque creo que nos unen muchas cosas a lo largo de todo este tiempo transcurrido, ¿no? Eh, bueno, esta universidad en la que me formé, en la que también fui profesora, eh, y bueno, sí, esas elecciones que uno va haciendo y que son tan importantes en la vida y que tienen un lindo reconocimiento. Así que más que agradecida que siempre podamos compartir nuevas formas y repensar nuestra práctica, nuestra teoría, la formación, bueno, todas aquellas cosas que nos inquietan y que nos mantienen activos en proceso de aprendizaje constante, porque eso es el aprender, ¿no? Ir transformando toda situación que podríamos llamar como nos atraviesa hoy la pandemia, como una situación nueva
en poder buscar posibilidades de acción. Es un acontecer porque sí, porque esto va aconteciéndonos. Todavía no hay ni se vislumbran resultados posibles de eh, como la anterior, sería, ¿no? De una forma de retomar algunas actividades o situaciones habituales que se venían dando en la vida de todos los seres. Esta situación en cuanto a lo propio, digamos, de la tarea que llevo adelante, las sensaciones es como muy difícil quedar por fuera, ¿no? Porque hacer como una lectura es una lectura tanto interna como externa. El atravesamiento de la pandemia nos ha movilizado como sujetos en distintas edades, en distintas actividades, en distintas funciones, y produjo una gran transformación inicial. Los sentimientos que se pudieron como observar por afuera, puesto de un impacto que produjo mucho desconcierto, y lo único que estaba claro era, bueno, resguardémonos. Desde la función profesional implicaba un resguardo, bueno, no tener los soportes esenciales o conocidos, por decir, hoy podemos decir conocidos, de un trabajo terapéutico, como puede ser la presencialidad, la transferencia, el contacto a través de lo corporal, de lo social, del gesto, el juego, la comunicación a través de otro tipo de movimientos, pero quedaban dentro de la presencialidad. Ese fue uno de los desafíos también, de poder empezar a ver cómo no perder visibilidad, cómo también poder entender que estas sensaciones me atravesaban y no solo eran de los demás, ni a los que supuestamente había que observar y acompañar y ayudar. Y en una primera etapa eh, apareció el silencio como la respuesta en cuanto al trabajo, en cuanto a la tarea, en cuanto a la oferta. Se fueron cambiando modos de acercamiento, de continuidad, eh, buscando como a través de los adultos, padre o madre, poder seguir con este lazo en función del trabajo. Pero bueno, no fue tan abiertamente esperado, porque nuevo para todos, desconcertante para todos, las formas que se ofrecen o que podía ofrecerse desde la virtualidad no eran tan aceptadas, y se esperó y se necesitó de una espera, proceso de aprendizaje, lo podemos como inclusive relacionar y asociar, ¿no? Para poder aprender tenemos que tener un espacio, un deseo, un cuerpo que esté a disposición de ese proceso, asimilar, acomodar eso que recibimos, para después apropiarnos y transformarnos y transformar, ¿no? En este interjuego de transformarnos y transformar, así fue este proceso, paulatino, en una linda vincularidad con los adultos, madres, pudiendo, bueno, establecer canales de comunicación
que nos permitieran una continuidad. Y bueno, así se fue dando. Todo ese tiempo estuvo acompañado también el aislamiento social, preventivo y obligatorio, acompañado por disposiciones donde no era aceptada la presencialidad en el trabajo. Cuando esto surgió nuevamente y aparecieron las posibilidades y estuvo el protocolo que determina el cómo atender y de qué manera, comenzaron a surgir demandas que estaban también como muy asociadas a la situación que se vive. Esta demanda aparecían como muy marcadas las relaciones de las familias con las escuelas, donde los padres estaban por momentos desbordados, angustiados, bueno, por llevar adelante un rol desconocido donde pasaban a tener que poder compartir con sus hijos y enseñar y explicar, y bueno, en un nuevo lugar. Y ese nuevo lugar también con, sintiendo cierta ausencia de sostén. Esta era un poco la demanda, ¿no? Cómo acercarse ese padre, esa madre, a la institución que antes diariamente veía al docente, compartía, establecían acuerdos. Esto se podía llegar a hacer, por supuesto, a través de lo que cada institución pudo implementar para seguir con las clases, pero a veces no era posible este diálogo tan fluido que se da con la presencialidad. Esas fueron algunas demandas que tenían que ver cómo reencontrarse con el aprendizaje de estos hijos, siendo de ellos, por momentos, protagonistas, pero también observadores, como pudiendo ver estos hijes en este proceso, de cómo aprenden, qué les pasa, si estaban o no deseosos de conectarse. Bueno, como pudiendo también acercarnos a que estas son las formas en las que los niños y los jóvenes nos van mostrando sus angustias por esto que pasa, por todo esto que se modificó, por este quiebre que hubo en todas nuestras formas de vida. Y a partir de ahí, observar que también pueden manifestarse. Las manifestaciones pueden venir a partir de un desacuerdo, de un enojo, de llorar sin ninguna causa aparente, como también de pelearse, de mostrar cierta resistencia ante la tarea. Bueno, este tipo nuevo, digamos, ¿no? Donde el aprender y la educación tomaron un rol muy protagónico, porque requiere de un tiempo diferente. Y ese tiempo estaba el niño en un ámbito donde aprendía con otros, donde jugaba, donde habían tiempos, ritmos, distintos anudamientos, lógicas, que, bueno, que se desdibujaron, porque se pasó a funcionar desde un adentro con un nuevo dispositivo, que es este que estamos usando nosotros, pero bueno, teniendo que aparecer lo pedagógico, lo social, lo vincular, lo laboral, todo en un solo ámbito. Cuestión que, bueno, que esto generó síntomas, que ir o que van, ¿no? En la medida en que
hay este deseo de continuar, de continuar la vida a partir de las cosas nuevas, ¿sí? Entonces esto Ujú. sería continuar con el trabajo, continuar con el aprender, eh, y bueno, ya vendrán otros momentos donde podremos volver a otras actividades que también hacen a cada uno, ¿no? Como las cuestiones Ujú. sociales, culturales, deportivas. Mm. Bueno, no sé si vos es un poco Sí, mucho o va orientado para otro lado. sí, 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 sí. Sí, un poco estos eran los ejes que habíamos conversado previamente, ¿no? Sobre, bueno, pensando justamente esto que vos señalaste al inicio, cómo nos interpela también desde el lugar de profesionales, porque esta situación, creo que la palabra que la resume es lo intempestivo, ¿no? Del suceso, digamos, nadie nos avisó que esto iba a pasar, no pudimos prepararnos, organizarnos. De hecho, creo que, bueno, todos teníamos la esperanza de alguna manera de que iba a ser unos días, un tiempito y todo volvía a la normalidad. Bueno, lejos de eso, Uh -huh, nos interpeló en nuestros lugares de profesionales, como bien señalás vos, ¿no? Al inicio, también teniendo que reinventarnos desde ese lugar, ¿no? Con estos protocolos, como también señalás, y bueno, y ahí también, ¿no? Los roles distintos que vamos jugando en la sociedad, porque no solo somos profesionales, sino también padres, madres, y ahí tuvimos que adaptarnos todos y reinventarnos en este suceso, ¿no? Eh, sí, yo pensaba y, en esto que vos decías, como que también a veces todo es algo tan desconcertante, novedoso, Ujú, impactante, pero también es real que no todo es producto de la pandemia. ujú, Es importante revisar. O sea, sí, lo que produjo el aislamiento social, preventivo y obligatorio fue también efectivamente un impasse obligatorio de poder estar en un adentro, a veces cómodos, a veces no tan cómodos, ujú, donde tuvimos y tuvieron todos que empezar a mirarnos y a encontrarnos por 24 continuamente, ¿no? En algunos casos habrían o hay patios donde se pueden salir y los niños pueden ujú. jugar y demás, pero en otros no. Entonces, esta nueva situación también trae aparejado que aquellos comportamientos, emociones o situaciones que estaban se exacerban porque no hay donde se podrían como llevar o donde se pueden descargar o donde se puede hablar, porque hay una igualdad en el sentir, Ujú. hay un malestar que convoca a todos, Exactamente. adultos, niños, jóvenes, y sobre todo el miedo, que me parece que es algo no menor a tener en cuenta, ¿no? Porque es un miedo básico que genera mucha ansiedad Ujú, esta pandemia. Es el miedo a lo que se pierde ujú, y el miedo a lo que viene, que lo que viene es que hay que cuidarse mucho porque es un ataque, digamos. Viene este virus, nos puede contagiar, es muy contagioso, nos tenemos que cuidar a nuestros abuelos. Bueno, toda esta situación mm, se exacerban los miedos, obviamente, porque somos humanos y porque estos miedos son los que en realidad nos acompañan en la vida, ¿no? Para aprender a cuidarnos, para poder mirar por dónde vamos, cómo crecemos. Eh, entonces, toda esta situación también
eh, hace que se vea de otra manera lo que creo Sí. que está en todo vínculo, en toda dinámica familiar, en los procesos de aprendizaje. Quizás se ven un poco más exacerbados, pero quizás esto ya estaba, ¿no? Y entonces es como que la situación aparece puesta Mm. en un entre paréntesis de decir, eh, bueno, esto es producto de Ujú. la pandemia. Y a mí me parece que en realidad es, es, es la posibilidad de analizar en qué estamos, en qué estábamos y cuánto estábamos cada uno con uno, ¿no? En este sentido. Así que a mí me parece eh, un momento de proceso, volviendo a asociarlo con el aprender, ¿no? Ujú. Veremos para dónde va, pero sí sabemos que hay pautas. Vamos a ir aprendiendo, así como estamos Mm. ahora, nuevas maneras de comunicarnos y de conversar, también vamos a ir aprendiendo a tener un registro diferente de nuestro propio cuidado y del cuidado del otro, ¿no? Acuerdo, sí. Como algo diferente. Pienso en varias, se me vienen como varias categorías, por decirlo de alguna manera, ¿no? En todo lo que vas señalando. Por un lado, hablaste de la vulnerabilidad, de alguna manera, ¿no? Que se ha antepuesto incluso la propia vulnerabilidad del adulto ante el niño, ante los Exacto, exacto. adolescentes, los jóvenes, ¿no? Y me parece que en ese sentido también la incertidumbre como una categoría muy fuerte, que no solo nos ha estado interpelando, sino que nos sigue interpelando, porque en realidad creo que también, ¿no? Lo que existen son muchas preguntas. Y bueno, y tenemos a nuestros niños, a nuestros adolescentes queriendo saber, nosotros queremos saber determinadas cuestiones, ¿no? Y, y eso, bueno, Ujú. genera esa vulnerabilidad y ese estado de ansiedad al que vos te referías. Y me parece interesante esta idea que estás trayendo de la necesidad justamente de mirarnos, ¿no? La consideración, dirían algunos autores como Antelo, ¿no? La consideración por el otro, el cuidado, ¿no? Me parece que son también elementos claves para estos tiempos, y me parece que la idea del cuidado es clave y más aún si lo situamos en la cuestión del vínculo con nuestros niños, con nuestros adolescentes, ¿no? Con las nuevas generaciones, de alguna manera, a las que necesitamos cuidar y mucho, Ujú. eh, y en todos los planos, ¿no? En todos los órdenes. Entonces ahí también viene la cuestión de la escuela, ¿no? De ese lugar, digamos, de lo escolar, de ese espacio que anida, bueno, muchos casos, muchos proyectos, muchas ganas, muchos deseos, y que también hoy se ve de alguna manera alterado, ¿no? Entonces ahí el discurso de lo escolar, el espacio de lo escolar, el vínculo pedagógico tan necesario, ¿no? Para sostener a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Me parece que esto también, ¿no? Clave para poder pensar hoy en ese sentido la Sí, psicopedagogía ahí. Mm. sí, yo creo que también la escuela eh, es lo que la mayoría de los niños y adolescentes extrañan. Ujú. Extrañan la escuela como un Ujú. organizador de su subjetividad, ¿no? Como un anudamiento social que pueden ellos generar vínculos con el aprender, con el otro, van como en un proceso de acompañamiento. Ujú. Y esto no está y les cuesta de que sea una generación
que está muy imbuida por lo tecnológico, por lo virtual, les cuesta estar frente a la pantalla en un mm, proceso de atención, comprensión, en clases. Como que esto es algo que ellos mismos manifiestan que quieren volver a la escuela, que ujú, necesitan de la escuela, que necesitan de lo que constituye para ellos la escuela, además de las clases, de la mirada del profesor, del poder hacer o no una evaluación. Esto del vivir ujú, en otro ámbito que no sea su casa, el aprendizaje. Bueno, ujú, me parece que en estos lugares eh, hay como momentos donde se empiezan a, a valorar algunas mm, instituciones y algunos procesos. ujú, Sobre todo porque nosotros estamos en este momento por ahí compartiendo la vida de niñas o familias o adolescentes eh, que no tienen tantas carencias desde lo que hablábamos recién que tienen que ver con las tecnologías, pero cuántas familias en este proceso, este, bueno, no encuentran y no tienen la posibilidad de tener una conectividad para poder los niños seguir el proceso, ujú, pero también no tienen quizás las comodidades para poder continuar en esta situación de cuidarse y cuidar, ujú, ¿no? Como que desde los psicopedagogos, me parece que esta también es una mirada interesante, eh, de repensar, de repreguntar también de qué manera eh, se puede lograr que la educación de verdad sea igualitaria, ¿no? Porque si hay algo, como decíamos recién, que la pandemia exacerba o puede mostrar, porque ya estaba, también lo que visibiliza hoy la pandemia son estas desigualdades, ¿no? Unas desigualdades y diferencias que no está puesta solamente en el modo de transitar la pandemia o de continuar el proceso de aprender, sino también de las condiciones socioambientales, económicas, que hacen a las familias. Y yo ujú, creo que en eso también estamos implicados, los psicopedagogos, en poder como estar disponibles, ¿no? A estas situaciones que, ujú, por otro lado, siento que requieren de otra forma o de otra eh, mirada, una mirada que integre, una mirada que incluya, ¿no? No, ujú, no solamente estar nosotros eh, como en el aula, se estaría, bueno, enseñando con aquellos niños y adolescentes que aprenden y con aquellos que necesitan de otra mirada, de otras ujú, formas, de otros métodos, bueno, es como no mirar. Creo que esto también es muy interesante que desde nosotros tengamos esa mirada puesta ahí, en la inclusión, como en el aprender y en una educación que sea realmente inclusiva, sin que queden afuera. ujú, Puede uno decidir quedar afuera. Eso es otra cosa, ¿no? sí, Pero es como mm, la posibilidad de tener una mirada inclusiva es, bueno, tener voz desde nosotros, mm, desde nosotros, mm, eh, acerca de que estos planes educativos, que los cuadernillos para las niñas y adolescentes que no tengan posibilidades de conectividad puedan llegar mm, al psicopedagogo también en una tarea preventiva, en una mm, tarea no solamente
desde la mirada eh, en, en un trabajo de tratamiento Mm, o de acercamiento en las adecuaciones curriculares o en toda aquella posibilidad metodológica para que un niño aprenda, sino también para tener una mirada que prevenga esto, que pueda facilitar realmente el proceso de aprendizaje para todos. ujú, ujú. Totalmente de acuerdo, Vivi, claro que sí, interpeló no solo, ¿no?, la dimensión subjetiva de cada uno, sino también las estructuras sociales, digamos, las posibilidades, ¿no?, las instituciones de poder dar lugar, alojar, como decimos, a tantos niños, niñas, adolescentes en estado de vulnerabilidad que claramente la pandemia visibilizó mucho más, ¿no? Y también exacerbó, como decías vos, mucho más, con lo cual también eso ha constituido un desafío, ¿no?, para las instituciones, para las políticas públicas, digamos, de poder Sí, avanzar en esto, digamos, y poder reinventarse también, ¿no?, en ese sentido. Mm. sí, a mí me parece que el poder mirar es también la posibilidad de construir, ¿no? Eh, y a mí me parece que lo más importante en estas construcciones y en estas miradas eh, es saber que en la medida en que haya una posibilidad, algo se va a poder accionar, se va a poder transformar. Ujú. Y cuando esto se logre, y se logra, Mm. este, es considerar que la vida es un proceso de aprendizajes permanentes, pero también teniendo en cuenta que el sujeto se desarrolla y aprende con otros. Ujú. Solo no, en la Sí, individualidad no. sí. Ujú. Uno puede tener un confort excelente eh, en todos sus niveles, pero siempre se necesita de un otro, acompañar, transmitir ese conocimiento, tomar de otro. Y me parece que en estos momentos eh, de, de, pandemia, de riesgo, eh, una forma de cuidar a los otros es mirar en estas desigualdades o diferencias Ujú. y hacernos como cargo, diría yo, ¿no? Como sociedad, como psicopedagogos, como docentes, eh, y no mirar para el costado y seguir con aquellos que van, con aquellos que pueden, con aquellos que tienen. Ujú. Porque quizás los que no van es porque no están recibiendo esas posibilidades Ujú. o teniéndolas, ¿no? Pero bueno, esas son algunas de las reflexiones o repreguntas que también me hago, ¿no? Como la psicopedagogía tiene tantos ámbitos y podemos trabajar en distintos ámbitos, eh, comunitarios, sociales, preventivos, asistenciales, educativos, macro, micro, educativos, eh, que me parece muy interesante que este mensaje quede más allá de la Ujú. situación de pandemia que hoy atravesamos. Que todos nuestros Ujú. niños y jóvenes puedan tener el derecho a esta educación, a este proceso eh, y a este acompañamiento, ¿no? En el crecimiento, el del aprender. Ujú. Sí, la verdad que sí. Bueno, Vivi, te agradezco un montón porque la verdad que siempre el diálogo con vos es fluido, es dinámico. Eh, Son muchas las reflexiones que dejás
abiertas, en realidad, porque creo que justamente esta época, ¿no? Y esta situación lo que nos genera, como venimos diciendo, son muchas preguntas, ¿no? Son pensamientos, y creo que lo válido justamente es poder darles lugar, ¿no? En estas épocas, digamos, en la que, bueno, la necesidad de escucharnos, de mirarnos, de considerar la existencia de ese otro que tenemos al lado en los distintos niveles, ¿no? En el plano de lo Ujú. familiar, en el plano de lo social, esta idea del cuidado que me parece que es clave, clave para poder seguir adelante y esa necesidad, bueno, de permanentemente estar aprendiendo, ¿no? Por eso me parecía clave también esto, tener este espacio de encuentro, visibilizar nuestra tarea como psicopedagogos, porque Mm. realmente es mucho lo que tenemos, me parece, para aportar, ¿no? En estos tiempos, las demandas vienen, como decís vos, de distintos ámbitos, la Sí, yo necesidad, pensaba, y quería agregar sí, esto, que la mirada, hoy más que nunca, creo que tiene que ser una mirada muy, pero muy interdisciplinaria, ¿no? No es la mirada solo nuestra como psicopedagogas, psicopedagogues, sino una mirada donde es una parte, como un engranaje de un todo, donde están otros. Hoy más que nunca me parece que esta es la forma de encontrarle un, un sentido nuevo o transformador, ¿no? Porque el papá hoy se puede conectar o la mamá se pueden conectar con el docente de otra manera, pero a su vez ese docente si hace falta porque el niño necesita de un acompañamiento, hay un equipo de trabajo donde inevitablemente todos se unen para poder lograr un mejor beneficio, ¿no? En este proceso. Y me parece que estas son las miradas a las que, eh, si bien tenemos que son, apuntar, ¿no? sí, son Sí. necesarias y a veces Ujú, se hace, bueno, como que sean más primordiales, porque el ujú, trabajo aislado me parece que no lleva a tener una mirada en conjunto, porque no sí, depende de uno solo que totalmente. todos los niños puedan tener acceso Ujú, en esta etapa de pandemia a seguir recibiendo su educación. Creo que es un sí, conjunto para que esto se pueda dar. totalmente, Pero bueno, desde totalmente. ahí. Esto que muchas veces no señalamos en nuestras prácticas psicopedagógicas que tiene que ver con la idea del lazo, ¿no? De hacer lazo, lazo social, lazo Ujú, entre ujú. las instituciones, entre los adultos, ¿no? Entre los distintos actores que intervienen en este tema, sí. Sí, yo Ujú, justamente había puesto, me había pensado, cuando habíamos ajá, hablado un poco qué tiene para aportar la psicopedagogía en este escenario, ¿no? Que un poco habíamos hablado hoy o ya en esta ujú, etapa que no estamos tan en la fase uno donde no podíamos tener contacto con nadie, ujú, sino que ahora en esta gradualidad. Y algunas que se me ocurrieron era esto de que el desafío es no perder de vista el anudamiento social, el no soltar el lazo con las familias, con la escuela, con las niñas, adolescentes y docentes, que es la manera de formar entramados invisibles que puedan generar un sostén. Tender puentes virtuales, gráficos, concretos, como manera de llegar hasta ese hogar de forma representacional, ujú, haciéndonos presente, buscando dar continuidad a nuestra tarea y a nuestra presencia, ujú, ¿no? Y promover procesos, decía antes, a través de múltiples canales comunicacionales, ujú. donde los lazos no se rompan ni se distancien, sino por el contrario, redunden en redes que se visibilicen por sus efectos, afectos y fortalezas. Es esto que decía hace un rato, ¿no? Como estar Her- disponibles.
estar disponibles al otro, ¿no? Me encantó esto que trajiste porque yo también estoy usando mucho esta idea de estar ahí, ¿no? De seguir estando, como decís vos, desde los distintos lugares, desde los distintos dispositivos o mecanismos que hoy tengamos presente, pero digo, bajo la idea de que sepamos cuando volvamos a encontrarnos que siempre estuvimos ahí, ¿no? Me encanta pensar en esta idea, eh, Sí, que estamos disponibles para el otro y saber que cuando volvamos a encontrarnos, a abrazarnos, sea con la maestra, ¿no? Sea con un amigo, sea con familia que tenemos lejos, podamos sentir que a pesar de la distancia, que a pesar del distanciamiento social, ¿no? Sentir se que siempre mantuvo la estuvimos ahí, relación. eso, Mm. sentir que siempre estuvimos ahí. Me parece que esto es hermoso, ¿no? Y bueno, y en ese sentido vuelvo a decir, nuestra tarea también, ¿no? De seguir orientando en ese sentido, ¿no? Cada uno desde el lugar que nos toca. Bueno, yo en mi caso estoy en la universidad, mantengo todo el tiempo comunicaciones con los docentes, con los estudiantes, bajo esta idea, ¿no? Esta idea de fortalecer los vínculos, fortalecer el entramado institucional, justamente bajo este lema, ¿no? De que estamos para escucharnos, y que cuando volvamos podamos sentir que siempre estuvimos ahí, ¿no? A pesar del distanciamiento. La verdad que sí, es hermoso. Bueno, Vivi, yo agradecerte una vez más y como siempre, porque la verdad que es un espacio, me parece re lindo de intercambio, de diálogo, una conversación, yo diría, no solo entre tocallas, Sí. entre Yo con colegas. un problemita acá con el auricular que se me cae, pero Se bueno, te cae, bueno, pero eso igual no también forma dejamos de parte hablar. de este dispositivo, ¿eh? Bueno, Sí, y siempre es un gusto, nada, estar conversando con vos, escuchándote, reflexionando juntas, ¿no? Me parece que el diálogo es clave también, como decíamos, en esta época, así que qué mejor que hacerlo, y bueno, y siempre, en el marco del Día del Psicopedagogo, que es lo que nos une también, ¿no? Me parecía que era lindo, absolutamente. lindo mantener esta conversación. Bueno, Vivi, yo te agradezco un montón. Me gusta que seamos tocallas. Y bueno, yo la propuesta que hago es a que sigamos pensándonos y pensando la práctica y la convivencia con este hacer cotidiano, ¿no? De lo que es la psicopedagogía en todos los niveles de la vida. Un Así que abrazo un y muchas abrazo gracias. enorme, fuerte, fuerte, y espero verte prontito y abrazarte fuerte, fuerte. Chao, chao, chao. Chau, chau.